financieras de los ministerios del Ejecutivo Provincial y también de los organismos autónomos y autárquicos. Nosotras somos directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres y hemos iniciado este proceso de formación en función de un monitoreo que ha llevado adelante el observatorio sobre el presupuesto con perspectiva de género del año 2023. En este sentido, hemos convocado para reforzar nuestra formación a ELA, a la al equipo latinoamericano de justicia y género, para que nos acompañen en este proceso de formación que nos permitirá mejorar, optimizar los presupuestos provinciales con esta perspectiva que es la que queremos que tengan de ahora en adelante, que se viene trabajando obviamente desde el año 2022 en nuestra provincia. Eh, por otro lado, agradecer obviamente al Ministerio de Economía, a la Secretaría de Ingresos Públicos por el apoyo, el acompañamiento y sobre todo también a la Oficina Provincial de Presupuesto que nos van a acompañar también en este proceso de formación. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, mi nombre es Florencia Sánchez, quien recién les estaba hablando, la conocen seguramente, Natalia Fuentes. Hoy vamos a trabajar un tema que tiene que ver con la sensibilización acerca de algunos conceptos vinculados a la perspectiva de género. Recuerden que esto es un encuentro de capacitaciones que se va a dar durante 4 sesiones. Esta es la primera sesión de 4. Hoy Chicas, se apagó el audio. ¿sí? Ahí está. Ahí está. Buenísimo. Bueno, acá seguramente ya están viendo el PowerPoint. Vamos a trabajar hoy específicamente, como hablábamos al principio, cuestiones básicas vinculadas a la perspectiva de género para después trabajarlas ya cuando más específicamente con el equipo. Se volvió a desactivar el audio, perdón. Se desactiva solo, parece, no sé qué pasa, No, porque no estamos tocando nada. no estamos acá. También, si quieren hacer algún tipo de pregunta, comentario, sean libres de hacerlo en el Chat. chat. Y bueno, ahí Emilce, que nos está asistiendo, irá leyendo las consultas y nos las va a transmitir. Así que esperemos que no sea tan monótono al ser por Zoom. La verdad que la falta de presencialidad a veces hace más difícil la comunicación, así que bueno, esperamos que podamos interactuar. Si tenemos más tiempo, también abrir los micrófonos, pero por el momento poder hacer esta presentación, que algunas personas que ya han realizado la capacitación en el marco de la ley Micaela, quizás conozcan los conceptos y ya les sean familiares, pero necesitábamos hacer esta nivelación, tener un punto de partida común para a partir de allí las colegas de ELA puedan ir profundizando más en relación a las cuestiones técnicas sobre presupuesto. Quiero ver si ahí se pasa. A ver. Ahí está. Ahí, Falta. No. A ver, vamos a empezar de vuelta. Acá. Ahí. Y a ver, positivo. Bueno, uno de los temas que queremos hablar con ustedes hoy son algunos conceptos que consideramos sumamente valiosos, por más que a veces los escuchemos de forma reiterada en diferentes espacios de trabajo, hablar de la perspectiva de género, ¿sí? La perspectiva de género es una herramienta muy valiosa que tenemos dentro de las políticas públicas para poder analizar críticamente, de forma reflexiva, cómo la configuración histórica y social diferencial entre lo que se espera que sea un varón y lo que se espera que sea una mujer genera desigualdad social, ¿sí? Entonces es muy importante que esta perspectiva de género como herramienta nos ayude a identificar aquellas representaciones, aquellos prejuicios, aquellos estereotipos que de forma naturalizada hemos desarrollado en nuestra socialización y que construye una simetría de poder desigual.
¿sí? Es importante entender que esto es parte de un análisis histórico, que las mujeres no siempre hemos podido votar, no siempre hemos podido trabajar. Esto tiene que ver con que es una configuración histórica y social las cuestiones de género, y cómo nos vamos relacionando. Por eso está esta idea de trabajar justamente la perspectiva de género en las políticas públicas para poder ir identificando cómo esas desigualdades aparecen y cómo podemos hacer también para disminuirlas dentro de la planificación. Y hay otro concepto que está vinculado a la perspectiva de género, que es como ya hemos dicho recién, los estereotipos de género, que son básicamente ideas reducidas, son ideas reduccionistas, son imágenes, son representaciones, ideas que tenemos todas las personas acerca de diferentes temas. En este caso específico, los estereotipos de género son estas miradas sesgadas acerca de lo que pensamos, cómo debe ser y cómo debe ser una mujer y cómo debe ser un varón, ¿sí? Que esto obviamente entra en tensión cuando hablamos de derechos, porque entendemos que las mujeres y los varones tenemos los mismos derechos, pero en la práctica social muchas veces esto no se respeta. ¿Por qué? Porque justamente partimos desde estas miradas estereotipadas, ¿sí? Esto se refleja también en los roles de género, es decir, en todas aquellas actividades, en estas conductas, inclusive hasta actividades económicas que podríamos hacer varones y mujeres respondiendo a esos estereotipos de género. Muchas veces, seguramente habrán escuchado que las mujeres en algún momento no podían trabajar, no podían ganar de la misma forma que un varón. Esto tenía que ver con que hay ciertos trabajos que se esperan que sean inclusive para varones y otros para mujeres, ¿no? Por ejemplo, en la minería, ¿no? Que antes se esperaba que solamente participen los varones. Hoy estas cuestiones ya no son tan así, hoy las mujeres pueden participar, inclusive estar en lugares de decisión. Pero ya vamos a ver después que esto inclusive más allá de que hemos avanzado las mujeres en diferentes instancias de la vida, estos roles de género se siguen reproduciendo en la vida social, ¿sí? Esto puede cambiar, por eso acá también ustedes ven que sale que son susceptibles de cambio, es decir, que esto puede transformarse. Puede ser que hoy haya varones que estén, por ejemplo, siendo profesores de nivel inicial en salas de jardines maternales, ¿no? Y también puede ser que haya mujeres en lugares que históricamente son masculinizados, como por ejemplo la construcción. Pero esto vamos a ver que a pesar de que va cambiando, también hay ciertas cosas que se siguen sosteniendo porque estamos en una sociedad en donde justamente el poder de esta mirada, la perspectiva de género, se sigue construyendo desde una mirada patriarcal, ¿sí? Y por eso necesitamos identificar, ¿sí? Todos estos patrones de estereotipos y desigualdades que aparecen en la vida cotidiana. Esta construcción social, histórica de la masculinidad, de la feminidad, impacta necesariamente también en el mundo del trabajo. Y entendemos que en este sentido las mujeres han tenido que atravesar distintos obstáculos que se han ido identificando como fenómenos, ¿no? Que se les ha dado un nombre para poder graficar estos obstáculos que se encuentran a la hora no solamente de ingresar al mundo del trabajo, sino también de permanecer en él y de ascender. Uno de los que más se conoce es el techo de cristal, ¿no? Que hemos escuchado hablar mucho de esto, que son techos que son invisibles, nadie los ve. Nadie dice que las mujeres no puedan acceder a determinados lugares de toma de decisión, pero efectivamente en la vida real se hace más difícil para las mujeres acceder a estos lugares por distintas situaciones que están combinadas, que se suman y que se potencian y que son las que impiden estos accesos en el mundo del trabajo, como son también las paredes de cristal, que son también paredes transparentes, y lo vamos a ver en un ratito, que limitan el ascenso de las mujeres en determinados rubros o en determinados sectores. Por ejemplo, estamos más acostumbrados que acostumbradas a encontrarnos con mujeres que acceden a lugares de toma de decisión en el ámbito del trabajo social, de la educación, pero no solemos verlos en sectores más duros, como en economía, en seguridad, en infraestructura. ¿No? Esto también tiene que ver con esta limitación, que no solamente son los techos, sino también las paredes que delimitan cuáles son los sectores en los cuales las mujeres están más habilitadas a crecer. Los techos de cemento es un fenómeno que solemos identificar cuando vemos que somos nosotras mismas quienes nos ponemos estas barreras en el acceso. No voy a poder, no voy a tener tiempo, no estoy lo suficientemente capacitada,
¿no? Son hechos que nos limitan a nosotras mismas, porque históricamente creemos que las mujeres no van a tener la capacidad o el tiempo para poder acceder y estar. Esto suele pasar mucho en el sector de la política, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos que es un tipo de actividad que se maneja por ahí con horarios fuera de los habituales, reuniones después de las 10 de la noche, actividades los fines de semana, cuando por lo general eh, las mujeres tenemos que acompañar procesos vinculados a las crianzas. Bueno, las escaleras rotas, que tienen que ver también con estos espacios de tiempo en los cuales nos desaparecemos de la vida laboral, que están vinculadas con, obviamente, los momentos de los embarazos y el parto, en donde necesariamente tenemos que hacer un stop y parar y dedicarnos a la crianza exclusiva en estos momentos. Desde el punto de vista físico es imposible poder hacer otra cosa al mismo tiempo y también esto va generando estos espacios más negros en nuestros propios currículums, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué hiciste todo este tiempo cuando elegimos o decidimos dedicar más tiempo de lo habitual a la crianza de nuestros hijos o tomamos licencias extendidas o no pagadas, precisamente para poder ocuparnos de la crianza? Esto no pasa por lo general en los varones, de hecho, las licencias por paternidad son siempre mucho más limitadas que las de las mujeres, obviamente, y también estos espacios en donde dejan de estar involucrados en el mundo del trabajo se ven mucho menos, son mucho menos habituales que las mujeres. Bueno, los pisos pegajosos también es otro fenómeno que solemos nombrar cuando consideramos lo que tiene que ver con la necesidad de cumplir con las tareas de cuidado, las tareas domésticas, que no solamente se limitan a hacernos cargo de nuestros hijos y nuestras hijas, sino también acompañar durante enfermedades, cuando hay alguna persona con discapacidad dentro de la familia, cuando hay alguna persona adulta mayor, y no solamente en las casas, en los domicilios, sino también en los traslados a las consultas médicas, en los traslados a los centros educativos de niños, niñas, adolescentes. Y todo esto implica momentos en los que se nos hace más difícil avanzar. Por eso es esto de los pisos pegajosos que reflejan esta situación que hace más difícil avanzar en la carrera para las mujeres. Y los acantilados de cristal, que es también otro fenómeno que hemos podido identificar y que ha sido por ahí muy vinculado al sector privado, ¿no? Mujeres que acceden a lugares de toma de decisión, que pueden llegar a ser gerentes, CEO o directoras de empresas, pero que estos cargos se los dan en un momento de crisis financiera dentro de la empresa, por ejemplo, cuando hay que hacer despidos masivos, ¿no? Como que terminan accediendo a estos espacios, pero en momentos críticos para la institución, bueno, ha pasado por ahí a nivel político, no sé, Christian Lagarde, que, bueno, que accedió a la dirección del Fondo Monetario Internacional en el momento que se produjo la crisis del euro, o Theresa May cuando fue primera ministra en Reino Unido, justo en el momento del referéndum de Reino Unido, cuando se sale de la Unión Europea, momentos críticos también en estas instituciones o en estos estados y que también hace ver que muchas veces son usadas las mujeres para ocupar estos espacios precisamente para después decir, bueno, fue un fracaso porque obviamente accedieron a estos lugares en momentos críticos. También aclarar, y por ahí nos suele pasar, como no estamos interactuando, que muchas veces nos dicen, bueno, en mi caso no pasa así, en mi casa no es de esta forma, en mi trabajo es distinto, en mi casa compartimos las tareas de cuidado, en mi trabajo hay mujeres que están en lugares de toma de decisión, en espacios históricamente masculinizados. Pero lo que queremos plantear es que este es un fenómeno social, cultural, global, comunitario, general, y no hablar de situaciones particulares,
porque por ahí pasa que muchas veces pensamos que la realidad que vivimos en cada uno de los espacios que ocupamos es la realidad general y global, y esto no es así, y ya lo vamos a ver en un ratito cuando avancemos también en lo que tiene que ver con los datos estadísticos. Sí. Bueno, una de las cosas que estábamos hablando es justamente si queremos pensar en identificar estas desigualdades que bien está marcando Natalia, tenemos que pensar en qué herramientas tenemos para poder incorporar la perspectiva de género dentro de el Estado, dentro de todas las acciones que se planean dentro del Estado, ¿sí? Y esto implica transformar los sentidos, porque como decía Natalia, no es solamente identificar lo que a mí me pasa, lo que me pasó a mí en mi historia personal, sino también pensarlo en términos ya sociales, ¿no? Mucho más amplios. Por eso es que cuando pensamos en las políticas públicas tenemos que pensar en esto, en transversalizar, es decir, en llevar esta perspectiva de género en todas las instancias del trabajo dentro del Estado. ¿Por qué? Porque el ser varón y el ser mujer no implica lo mismo, sino que también se producen efectos diferentes y sobre todo desigualdades en las oportunidades de desarrollo personal, en las oportunidades de desarrollo inclusive personal también. Por eso es muy importante desde el Estado siempre promover medidas específicas que ayuden a que se proponga el acceso a la igualdad de derechos y al ejercicio también de los derechos, porque entendemos que todas las personas que están convocadas acá tienen en alguna medida alguna vinculación con alguna acción específica dentro del Estado para poder ayudar a disminuir las desigualdades. Y esto es lo que queremos que se entienda, que muchas veces pensamos que quizás un área del Estado es la única responsable de trabajar, ¿no?, las cuestiones de género dentro de su ámbito estatal. Y no, la idea es que cada uno de nosotros pueda identificar con datos estadísticos, que el observatorio justamente se dedica a estas cuestiones, cómo estas situaciones de desigualdad se reflejan en los destinatarios de nuestras políticas públicas, ¿sí? Entonces es muy importante que la perspectiva de género la llevemos a diferentes instancias de la planificación, ¿sí? De la ejecución de las políticas públicas. Y obviamente que quizás ustedes que están escuchando esto dirán, bueno, pero yo tengo una línea de trabajo una línea, una acción dentro del Estado, una política pública que se implementa en una zona diferente a la ciudad de Salta, ¿no? Y muchas veces cuando pensamos en las mujeres que viven en otras zonas de la provincia, seguramente pensaremos que tienen diferentes oportunidades o diferentes posibilidades o derechos, porque justamente la idea es que pensemos también que esas mujeres están atravesadas por otras variables que muchas veces hacen que estos techos de cristal, que estos suelos pegajosos, como bien mencionaba Natalia, hagan de que tengan menores posibilidades de decisión, menores posibilidades de autonomía, desarrollo personal. Entonces el género, por un sentido así, sería un concepto importantísimo para pensar cómo las mujeres y las diversidades atravesamos dificultades para acceder a puestos de poder o a ciertos roles y empleos en la sociedad. Pero también la clase, la edad y la etnia son otros elementos que tenemos que tener en cuenta al momento de pensar esos desarrollos y trayectorias personales, ¿sí? No es lo mismo una mujer que vive en la ciudad de Salta que otra que vive en Pichanal o que está en la zona de frontera. Y no es lo mismo una mujer que pertenece a una clase social mucho más alta que una persona que vive en zonas rurales o zonas también empobrecidas y tiene muchas más dificultades para poder acceder a recursos estatales o a recursos económicos, ¿sí? Lo mismo tampoco, no es lo mismo una mujer que tiene 50 años que una mujer que está en plena etapa de desarrollo profesional, ¿sí? Estas variables, estas categorías de género, etnia, clase y edad, tenemos que tomarlas como elementos que nos van a ayudar a pensar también cómo las desigualdades no operan también de la misma forma, ¿sí? Sí, el concepto que desarrolla la autora en 1989 parte en función de un ejemplo que ella toma de una mujer negra en Estados Unidos que fue a buscar trabajo en una empresa automotriz y no la toman y ella dice, bueno, acá hubo una discriminación de esta mujer, pero no solamente por ser mujer, sino también por ser negra. Y ella lo justifica haciendo, bueno, un gráfico sobre dos carreteras que cruzan y dice, bueno, por la carretera, por una de las carreteras vienen toda la normativa que tiene que ver con la protección de los derechos de las mujeres.
hay mujeres que están protegidas y que no van a ser discriminadas. Y de hecho, dentro de la automotriz trabajaban muchas mujeres, quizás sí en roles estereotipados, ¿no? Siendo secretarias de los directivos, pero había empleadas mujeres. Entonces, cuando ella quiso decir, bueno, acá hay una situación de discriminación, le dijeron, no, hay mujeres trabajando. Cuando pensó en la otra carretera que tenía que ver con los derechos de las personas este, afrodescendientes, existían, ¿no?, distintas normativas que las protegían. Entonces le dicen de la empresa no hubo discriminación porque acá hay hombres negros trabajando, hombres afrodescendientes que están cumpliendo distintos tipos de roles, por ahí más, más vinculado al trabajo técnico, pero estaban trabajando. Entonces ella dice, bueno, acá está esta intersección en donde hay un vacío, en donde yo tengo que tener en cuenta que se combinan estas dos situaciones de discriminación y queda ella en un lugar de desprotección, siendo mujer y siendo negra, ¿no? Y ahí surge el término interseccional, que en realidad lo que hace mención es que hay una doble vulneración de derechos porque se discrimina por dos cuestiones. Entonces, esto hace aún más grave la situación de discriminación. Bueno, y estábamos hablando del trabajo, nos vamos a centrar mucho en lo que tiene que ver con el trabajo en esta formación, porque entendemos que impacta en la economía y quizás es el ámbito en el que ustedes se desarrollan y tendrán mayor interés y van a poder hacer una bajada mucho más clara a su sector del trabajo. Históricamente, las mujeres han ocupado el rol más reproductivo, de hecho, la vida pública estaba reservada en un tiempo solamente a los varones. Las mujeres se desarrollaban en el sector privado, en el doméstico, y el rol reproductivo era el que tenían que desempeñar. Obviamente, como decía recién Florencia, estas son posiciones por ahí muy extremas, como para que podamos ver esta posición más binaria, pero obviamente hay grises en el medio, se ha avanzado muchísimo, pero quizás para hacer esta representación de la división sexual del trabajo y fundamentar también lo que vamos a ver después en términos estadísticos, es importante que lo repasemos, ¿no? Los varones históricamente vinculados al rol productivo, a lo laboral, a la inclusión laboral, al rol más activo en la sociedad y a la participación social más plena que las mujeres. Como decía recién, el espacio doméstico es reservado para las mujeres y el espacio público para los varones. El trabajo no remunerado ampliamente desarrollado por las mujeres, mientras que el remunerado más los varones. Y esto vamos a ver que se sigue reproduciendo actualmente, más allá que podamos entender que hay una división por ahí de las tareas domésticas, intentando que sea mucho más dinámica e indistinta, pero aún siguen habiendo brechas. Obviamente los servicios de cuidado y cuidado de personas asignados históricamente y que sigan siendo asignadas a las mujeres, y también esto lo vamos a ver, lo que tiene que ver con la educación, con la salud, con lo que son personas que acompañan a personas enfermas, a personas con discapacidad, siguen siendo roles feminizados. En los lugares de toma de decisión, de responsabilidad y de poder más vinculados a las figuras masculinas, y obviamente se espera de las mujeres que tengan una actitud, un rol más vinculado a la mediación, a la comprensión, a la empatía, y a los varones a la autoridad y a la dominación. Y esto no significa que las mujeres asuman ciertas actitudes y los varones otras, sino que entendemos que es una construcción social, como decíamos recién, y así como hay mujeres que para asumir lugares de toma de decisión, quizás masculinizan su actitud porque se identifica el poder con la autoridad y con la dominación masculina. También hay varones que tienen actitudes más de mediación y empáticas, porque no tiene que ver con el género, sino con la cultura y con la sociedad. Eh, bueno, esto obviamente impacta necesariamente en lo que llamamos las brechas de género.
estas desigualdades sistémicas entre hombres y mujeres que tiene que ver con el acceso a derechos, recursos y oportunidades. Por eso ustedes van a ver que cuando hablamos de presupuesto con perspectiva de género, hacemos referencia a estas brechas que hacen mención no solamente a lo que tiene que ver con el acceso al trabajo, con el acceso al salario igualitario, sino también a los recursos y a las oportunidades. Y esto obviamente tiene que ser considerado en los presupuestos a la hora de elaborar los proyectos de presupuestos, ¿no? Y esto, obviamente, producto de los estereotipos sociales, de los roles históricamente asignados y a varones y a varones y a mujeres. Eh, Siguen existiendo brechas en relación a la ocupación de mujeres en sectores que siguen siendo históricamente masculinizados y a los cuales les resulta aún difícil acceder a las mujeres. Si hablamos, por ejemplo, de lugares de mujeres em, no sé, en presidencias a nivel mundial, vamos a ver que estas brechas siguen existiendo. Y podemos dar ejemplos y decir, bueno, Argentina tuvo a una mujer presidenta, pero siguen siendo más los varones que han sido presidentes que las mujeres. Eh, Obviamente sí hay mujeres CEO en grandes empresas, pero siguen siendo los varones quienes ocupan estos lugares. De hecho, una de cada 5 personas que ocupa lugares de alta dirección en empresas siguen siendo solamente mujeres, una de cada 5. Entonces, estos roles se siguen reproduciendo y las brechas siguen existiendo, ¿no? Y siguen siendo lugares mejor remunerados los que ocupan los varones. Bueno, acá justamente tenemos, hablando de la justamente proporción de género que tenemos en las actividades, ¿no? Esto es un gráfico que ustedes pueden sacarlo también del INDEC a través de una encuesta permanente de hogares. Acá podemos ver clarito en este gráfico cómo hay ciertas actividades, ¿no? Ciertas ramas de actividades que siguen estando ocupadas por varones y otras por mujeres, ¿no? Esto que decía recién Natalia, de que hay ciertas actividades de trabajo que, por ejemplo, vinculadas al espacio doméstico, siguen siendo ocupadas por mujeres, ¿no? Por ejemplo, servicio doméstico, todos los servicios vinculados a la salud, a servicios sociales, a la enseñanza, ¿no? Y cómo podemos ver también que los varones lideran, digamos, ocupan mayoritariamente otros rubros que tienen que ver con tareas históricamente masculinizadas, ¿no? Como las actividades financieras, el transporte, la construcción, el suministro de servicios como electricidad, gas, vapor, aire acondicionado, actividades de saneamiento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el espacio público, fijémonos, estas actividades están más asignadas a los varones y las actividades que tienen que ver con cuidados, con las tareas reproductivas a nivel laboral, están asignadas a las mujeres, ¿no? Cómo estos roles, estos estereotipos que estábamos hablando recién, se reflejan en los datos estadísticos. Fijémonos que esta es una información que nos brinda el propio INDEC del primer trimestre, es decir, de los primeros 3 meses de este año, y por más que nosotros creamos que lo que me pasa a mí no es lo que están explicando ustedes del observatorio, ¿no? Estas cuestiones de género sí se reflejan de forma desigual en las estadísticas y sobre todo en la ocupación dentro del mundo del trabajo, ¿no? Y pensemos también que no es lo mismo el trabajo de una mujer en un ámbito, por ejemplo, como la enseñanza o el servicio doméstico. Pensemos que el servicio doméstico es un rubro casi ocupado en un 90%, 99% por mujeres, y además no solamente que está ocupado por mujeres, sino que también está atravesado por índices de remuneración muy bajos. Y esto tiene que ver con que muchas veces los trabajos de las mujeres, más allá de que se compartan ciertos rubros laborales, siempre tienen menor remuneración, ¿sí? Este es un ejemplo claro. Y acá esto que decía Natalia de las brechas, ¿no? De cómo estas desigualdades se pueden evidenciar en lugares específicos en el mundo del trabajo, también lo podemos ver dentro de los ámbitos ya de trabajo por rubros, ¿no? Por niveles de decisión, por decirlo así. Esto también es basado en una encuesta permanente de hogares del INDEC. Podemos ver cómo se refleja esta desigualdad dentro de una dimensión de segregación vertical, ¿sí? Fijémonos en este gráfico que ustedes están viendo acá, que la mayoría en los ámbitos de trabajadores, asalariados, asalariadas, las mujeres y los varones más o menos estamos compartiendo el mismo nivel de ocupación, ¿sí? Lo mismo que en el ámbito de cuenta propia.
En los ámbitos de dirección, quizás el ámbito donde las mujeres mayormente hemos accedido a poder tomar esos cargos de trabajo, que implica también una especialización y también, como decía Natalia, superar estas barreras que muchas veces tienen que ver con la decisión de ser madre y esto a veces de la compensación de licencias, ¿no? Y cómo muchas veces no son ocupadas de la misma forma por varones y por mujeres. Pero ya vamos a ver que en los lugares ya de jefe, es decir, un lugar de autoridad mucho más complejo, vamos a ver que ahí es donde disminuye la participación de las mujeres. ¿Por qué? Porque justamente, como decía Natalia, hay muchas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de las mujeres, sobre todo con las vinculadas a la maternidad, que hacen que tengamos menos posibilidades de concursar o de participar en instancias de decisión mucho más complejas, ¿no? Y esto obviamente que, fijémonos, esto es del primer trimestre también nuevamente del año 2025 y no tiene que ver con solamente una cuestión personal, sino que esto es una cuestión social, esto que se refleja en todos los ámbitos de trabajo. Hay más. Bueno, las brechas de género también se reflejan, se pueden medir en cuanto a los ingresos, ya que ahora hemos visto los cargos jerárquicos, también los podemos mirar en respecto a la distribución, digamos, desigual de la remuneración. Esto también es basado en lo que se elabora en el INDEC con la encuesta permanente de hogares. Si nos fijamos, fijémonos que al costado del gráfico tenemos por un lado, los salarios promedios, por decirlo así, y abajo tenemos los rubros, ¿no? Digamos, los ámbitos de trabajo. Por un lado, fijémonos que en la cuenta propia, tanto varones como mujeres no hay una diferencia significativa en cuanto a los ingresos. Lo mismo que dentro de los trabajadores asalariados. Si bien los varones ganan, ¿no? Cierto porcentaje mayoritario en las mujeres, sí vamos a ver que la diferencia se va incrementando en puestos de dirección y de jefes y de jefas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con que las mujeres ahí tienen mayores dificultades para acceder a esos puestos de decisión, pero a la vez que cuando pueden ingresar, más allá de que pueden ingresar, esa diferencia salarial se incrementa y de una forma mucho más evidente en cargos de dirección y en jefes, que ahí se parece un poco más el salario, ¿no? Pero esto tiene que ver con que, esto que mencionaba Natalia, de todas las dificultades que atraviesan las mujeres por justamente su rol de género, por el estereotipo de género, que hace que después en el ámbito del trabajo esto tenga un impacto diferencial. Esto tiene que ver también con la tasa de actividad de las mujeres y de los varones, y también estas desigualdades en relación a cuánto acceden las mujeres al mundo del trabajo, esto que decíamos recién. La brecha o el obstáculo está ya en el momento mismo de acceder al trabajo. Imagínense al momento de permanecer en él y de ascender, cuánto más se incrementan las barreras. Este gráfico es absolutamente claro y como estamos viendo son datos muy recientes. Entonces, cuando decimos, bueno, sí ha habido muchísimos avances, seguimos viendo que a nivel estadístico y en los números y la realidad muestra que todavía falta mucho para que las mujeres puedan estar en un 50 y 50 con los varones. Entonces. Y acá justamente, si hacemos referencia a esto que decía Natalia, a las brechas vinculadas al acceso a puestos de decisión, cuando hablamos del ámbito político y el ámbito representativo específicamente, tenemos que pensar que por más que tengamos leyes que vinculan la posibilidad de que las mujeres tengan mayores posibilidades de ser a puestos de decisión, más allá que tengamos leyes de paridad, que tengamos leyes vinculadas a generar ese 50 y 50, como decíamos, dentro del ámbito político, a pesar de eso, si nos fijamos en términos históricos, estuvo compuesta la Cámara, por ejemplo, de Diputados de la Nación, podemos ver que mayoritariamente sigue estando ocupada por varones, ¿no? Y esto tiene que ver con que muchas veces, como dice Natalia, el ámbito político y el estado vinculado históricamente al ámbito público y justamente dentro del ámbito político representativo es cuando se generan todas estas desigualdades
que a veces las naturalizamos dentro de ese mundo, como por ejemplo esto de las candidaturas, cómo se decide el mundo político dentro de las listas, muchas veces son decididas de forma excluyente en lugares donde las mujeres no pueden participar, en momentos en las mujeres donde no pueden participar, o muchas veces las mujeres son relegadas a puestos más, digamos, de subordinación, ¿no? Por ejemplo, ser secretarias o ir acompañando, pero no nunca liderando una lista. Y esto tiene que ver con que, a pesar de que tengamos leyes que están apuntando a tener mejor representatividad equitativa, a pesar de eso, muchas veces las mujeres siempre quedan de alguna u otra forma relegadas a otros puestos de subordinación. Bueno, también acá las desigualdades obviamente las podemos ver hablando de las tareas de cuidado, ¿no? El trabajo doméstico no remunerado, que es un término que nosotras no, en realidad se utiliza dentro de las políticas públicas para poder mencionar todas aquellas actividades de trabajo que hacen las mujeres, que muchas veces antes se decía que lo hacían por amor, ahora se pueden cuantificar hasta inclusive estadísticamente, porque hoy ya sabemos que las mujeres dedican en un promedio 6 horas al trabajo doméstico no remunerado y los varones solamente 3. Y esto tiene que ver con que los roles de géneros han impactado y siguen impactando de forma desigual. Las mujeres, si bien pueden estar en puestos de decisión, pueden ser diputadas, pueden ser senadoras, pueden ser gobernadoras, pueden ser presidentas, a pesar de esta posibilidad que se nos abre el ámbito laboral, el trabajo doméstico no remunerado no se ha distribuido de forma equitativa y esto genera, como mencionaba Natalia con todos estos conceptos de techos, ¿no? Y paredes también y escaleras rotas, obstáculos para poder acceder en las mismas posibilidades y condiciones que los varones al mundo laboral, ¿sí? Esto sí impacta de forma inequitativa dentro del ámbito social, el ámbito laboral, y esta es la idea, que ustedes puedan conocer estas estadísticas para pensar muchas veces que esto no es una cuestión de decisión propia, sino que esto es un problema social por el cual el Estado tiene que tratar justamente de identificar cuáles acciones, cuáles políticas nos ayudan a disminuir esta cantidad de horas de trabajo que hacemos las mujeres muchas veces de forma gratuita, pero que sí impactan en términos económicos, ¿no? Hoy pensemos que las escuelas y quizás las madres, las abuelas, ¿no? Que generalmente son las que se dedican o que tienen la función social, ¿no? De llevar a los chicos a la escuela. Si no los llevan a la escuela es muy difícil que funcione el sistema educativo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente se ha pensado históricamente que las mujeres tienen esta función. Y ese trabajo, que es llevar a un hijo a una escuela, llevar a un hijo a un centro de salud o al médico, tiene un impacto en términos económicos, ¿no? Porque eso moviliza justamente todo un sistema productivo, ¿no? La idea es que ustedes también puedan pensar, por ejemplo, qué políticas públicas se han creado para poder disminuir estas horas de trabajo. Hoy pensemos que tenemos, por ejemplo, los centros de primera infancia, tenemos muchísimos lugares donde los chicos pueden concurrir, además de la escuela, a ser cuidados y cuidadas. Y todos estos lugares tienen que ver con que el Estado ha ido asumiendo también esta responsabilidad con el objetivo también de mejorar, ¿no? No solamente los derechos de los chicos y las chicas, sino también disminuir las desigualdades que atraviesan las mujeres por estas ocupaciones que se nos asignan socialmente. Sí, había, a veces damos el ejemplo de Narda Lépez, no sé si lo escucharon, que ella es una cocinera famosa que tiene cadena de restaurante y que le había pedido a la persona que se encargaba de recursos humanos de su empresa que averigüe, que haga un estudio en relación a las licencias que se tomaban los empleados y las empleadas y sobre todo las que tenían que ver con cuidado de familiar enfermo y la conclusión que sacaron es que las mujeres eran quienes se tomaban mayor cantidad de licencias para cuidar a un familiar enfermo, pero distinto a lo que se pensaba, que era para cuidar a sus hijos o hijas, era para cuidar al marido por lesiones vinculadas a que habían estado jugando al fútbol o alguna actividad deportiva, entonces que tenían que darse ellas en las casas cuidando a los maridos. Entonces eso también había llamado la atención. Terminamos las mujeres tomándonos estas licencias de cuidado siempre,
sea quien sea la persona, ¿no? La madre, una hermana, un hermano, un hijo, una hija, somos quienes generalmente tomamos estas licencias, pero si haríamos ese mismo estudio en el sector público, sería muy interesante conocer, ¿no? Los resultados de esa evaluación. Personas, Bueno, también. acá también es justamente hablando de los roles de género y de cómo esto se refleja en el mundo del trabajo. Si vamos específicamente al rubro laboral de las tareas domésticas del hogar, podemos ver que hay ciertas regiones del país, esto es el cuarto trimestre del año pasado, ¿no? Vamos a ver que las tareas domésticas se incrementan hasta en ciertas zonas, ¿no? Cuando hablamos, creo que a veces escuchamos que ciertas zonas del país son más, bueno, más patriarcales, por decirlo así, ¿no? Más machistas. Bueno, hay ciertas regiones, y en esta está el NOA y el NEA, fijémonos, como muchas veces el trabajo doméstico se incrementa en ciertas zonas del país, y esto tiene que ver con muchos factores, pero tiene que ver sobre todo con un factor cultural, ¿no? Con un factor en que, como decía Natalia, naturalizamos que ciertas tareas son asignadas solamente a mujeres, y esto nos atraviesa a todas las personas, no es solamente que esto se reproduzca de forma natural, sino que tanto las mujeres como los varones muchas veces reproducimos estas ideas, ya sea cuando pedimos licencias para cuidar a una persona enferma, a un niño, una niña, y a veces no nos cuestionamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Por eso que esta capacitación tiene como objetivo también que todos nos sensibilicemos y entendamos que nos atraviesan a todos los estereotipos de género y que esto muchas veces genera desigualdad, ¿no? Que por ejemplo, cuando nace un hijo, solamente sea un papá, una mamá la que toma la licencia y no un papá, ¿no? Y que no se distribuyan las tareas de cuidado de ese niño, eso impacta significativamente en que una mujer tenga que seguramente esperar más tiempo para ingresar de vuelta al mundo laboral o tener otras dificultades vinculadas al acceso, ¿no? Entonces, es muy importante también que reflexionemos cómo estas divisiones de trabajo desiguales, inequitativas, se refleja también dentro de todo el país y obviamente no era menor, queríamos mostrar también cómo inclusive en sectores, en ciertas zonas del país, como el NOA, el NEA, es cuando se incrementa, fíjense, la cantidad de porcentaje de trabajo doméstico por parte de las mujeres, ¿no? Y también esto de la feminización de la pobreza, que es otro concepto que también se usa en términos estadísticos para poder explicar cómo muchas veces estas dificultades que atraviesan las mujeres, ¿no? Por su condición de género y también por una cuestión social, tienen muchas más dificultades para poder salir de la pobreza, ¿no? Que la pobreza es un concepto que tiene que ver con justamente la falta de acceso a oportunidades, con la falta de acceso a también una remuneración adecuada, ¿no? Si nos fijamos en este gráfico, podemos ver que las que están en color verde son las mujeres y las que están en color lila son los varones. Podemos ver que la pobreza se mantiene y se sostiene, sobre todo en ciertos momentos para las mujeres, en ciertos periodos de la vida, ¿no? Entre los 15 y 54 años es que quizás donde se ve más esta pobreza, donde cuesta muchísimo más salir, porque también las mujeres generalmente también son las que lideran los espacios domésticos, las que tienen que desarrollar muchísimas actividades para poder solventar la comida diaria, los ingresos para poder solventar los cuidados, porque el cuidado no es solamente el tiempo que le dedicamos a los hijos y a las hijas y a las familias, sino también todo lo que implica sostener esos cuidados, ¿no? Los ingresos que muchas veces solamente van destinados a estas actividades y las mujeres tienen muchas más barreras para poder salir de la pobreza que los varones. Y esto lo podemos ver en este gráfico, que es del cuarto trimestre también del 2024, específicamente de la provincia de Salta. Esto de también de hablar de la pobreza de tiempo, ¿no? Que tienen las mujeres y cómo se refleja entre los 35 y los 44 años, eh, el tener que realizar muchas actividades con muy poco tiempo. Y esto que decimos, bueno, el tiempo es oro, es real. Este tiempo que se dedica a las tareas de cuidado es un tiempo que no pueden ejercer ninguna otra tarea remunerada. Entonces, obviamente, esta diferencia en relación a la pobreza se ve nítidamente, quizás avanzando un poco más los años, luego de los 65, esto se equipara porque ya a nivel de jubilaciones, pensiones, quizás hay una mayor igualdad entre varones y mujeres,
pero en el momento de mayor inclusión laboral o que quizás los varones pueden incluirse laboralmente mucho más que las mujeres, se ve que hay una gran desigualdad en relación a la pobreza para las mujeres. Estamos viendo. Bien, estamos viendo los Chat. comentarios, hasta ahora no se están vinculando a lo que estábamos diciendo. Bueno, esto que estábamos diciendo también, esta es una información que quizás les sea significativa, también es del cuarto trimestre del 2024, y acá podemos ver claramente cómo, a pesar de que las mujeres hemos ingresado, como decíamos, a todos los ámbitos quizás del trabajo, de forma desigual, pero se ha avanzado en cierto punto, las mujeres siguen liderando las tareas domésticas dentro del hogar. ¿Por qué? Porque tiene que ver esto que recién decíamos, ¿no? Tiene que ver con una asignación hasta natural que muchas veces reproducimos cuando hablamos de este tema, ¿no? Quizás si ustedes hacen una reflexión de cómo se configura nuestra vida, quizás, no sé, en una reunión de asado, si un varón dice yo me tengo que retirar antes porque voy a cuidar a mi hijo que está enfermo, todos los presentes quizás dicen, bueno, pero eso es tu responsabilidad de tu mujer, o eso es responsabilidad de tu abuelo, no sé, de la abuela de los chicos, no es responsabilidad tuya como varón. ¿Por qué? Porque nosotros hemos naturalizado que las tareas domésticas tienen que llevarse a cabo por mujeres, ¿no? Esto no tiene que ver con solamente una elección, sino que esto a nivel social se refleja dentro de un mundo desigual, ¿no? Si nosotros reproducimos acríticamente estas ideas, no vamos a poder distribuir de forma equitativa las posibilidades del cuidado, ¿no? Y esto no significa que no haya varones que, nuevamente, como decimos, no, esto no estamos generalizando, pero no significa que no haya varones que no cuiden a sus hijos, no lleven a los hijos a las escuelas, sino que esto en general se reproduce de forma desigual, ¿sí? Y también esto es una barrera también para los varones, porque entendemos que los varones muchas veces quieren participar de estas actividades, pero también el mundo laboral, el mundo social no ha avanzado muchas veces hacia esta distribución, ¿no? Todavía tenemos Argentina, está a nivel mundial dentro de los países que tienen los días de licencias por paternidad más recortados, ¿no? Más limitados, y esto tiene que ver con que es necesario todavía seguir actualizando la normativa, las leyes, y también transformar la sociedad, ¿no? Porque a veces con Natalia, que quizás tenemos más contacto por ahí con algunas empresas privadas, ellos nos dicen de que a veces sí se han cambiado los protocolos, las licencias en el ámbito privado, inclusive hasta se amplían de forma específica a un ámbito laboral, pero muchas veces después, por una cuestión social, los varones no toman la licencia, ¿no? Y esto no tiene que ver con que haya un problema en la normativa, sino que a nivel social muchos hombres no se sienten interpelados con, por ejemplo, pedir licencia para cuidar a un hijo enfermo, para cuando un hijo nace, ¿no? Entonces, por eso creemos que es muy importante seguir transformando a través de esta sensibilización que estamos proponiendo. Bien. Ustedes sí, tienen algún aporte, algún comentario que quieran realizar. Nos interesa que esto también les permita a ustedes saber, a ver cómo los ha impresionado, si les ha generado alguna pregunta, si les genera esta incomodidad también, lo que hemos dicho, porque a partir de estas instancias es justamente donde generamos mayores instancias de reflexión y de retroalimentación. Si quieren pueden pedir la palabra ahí a través del chat y pueden, después ya tenemos nuestra administradora, si la habilitamos. Hay personas del Hospital Oñatibia, la Secretaría de Cultura, la Sindicatura General, Ministerio de Educación, el IPB, Defensa del Consumidor, Complejo Teleférico, Directoría General, Cámara de Senadores. Bueno, muchas personas que están participando. Agradecemos muchísimo su interés. Nos parece sumamente interesante que estos encuentros se produzcan y que sirvan de base para trabajar después específicamente en los encuentros posteriores el presupuesto con perspectiva de género. No podemos dejar de hablar de perspectiva de género si no hablamos de todos estos temas y ahora que lo vamos a trabajar después en todo lo que tiene que ver con la planificación de la política pública no podíamos dejarlo de lado. A veces suena muchas veces redundante, porque esto quizás ustedes ya lo han escuchado en alguna capacitación o alguien les habló de este tema, pero la idea es que esto se siga reactivando, por eso es que el observatorio constantemente produce información estadística y esto que ustedes han visto acá es parte de la información que el observatorio constantemente produce, está publicado en nuestra página web, la sección estadística, ustedes pueden ingresar,
interactuar con todos estos gráficos que ustedes han mirado, poder también visualizarlo en nuestras redes sociales. Siempre hacemos infografías, información que constantemente está tratando de reflejar y sensibilizar a las personas acerca de todos estos temas. Y entendíamos que también era fundamental que exista, que estén alineados tanto los funcionarios y funcionarias que se encargan de diseñar y de implementar la política pública con los sectores económicos contables que deberían tener una misma línea en relación a cómo elaborar el presupuesto con perspectiva de género, porque tiene que ver con cuáles son las metas y los indicadores sobre los cuales deseamos impactar. Y para esto tenemos que entender que hay brechas, que hay limitaciones en el acceso, que es necesario identificar desde el momento mismo de la elaboración de la política pública una línea de base, un punto de partida. Entonces, si yo estoy trabajando en el sector de, por ejemplo, acceso al trabajo, tengo que entender o tengo que saber y conocer cuál es la estadística en relación a la ocupación de lugares laborales de parte de mujeres y de varones para poder ver si mi trabajo está impactando para garantizar el acceso igualitario con igualdad de oportunidades para varones y para mujeres. Entonces, quizás, como decíamos, suele ser redundante, pero lo que intentamos hoy es mostrar estadísticamente cuáles son las distintas brechas que ustedes pueden tener en consideración a la hora de elaborar los presupuestos, ¿no? Que existen números, que existen datos sobre los cuales se puede trabajar, datos específicos de nuestra provincia, como decía recién Florencia, que es una región, una zona históricamente machista, quizás más que otras zonas de nuestro país. Entonces, los datos que se tengan y que pueda aportar el observatorio lo puede hacer. Y si hay que construir algún indicador, algún dato, también trabajarlo, pedir. Nosotras nos ponemos a disposición en ese sentido para poder indagar o investigar cuestiones que falten, que sean necesarias ver, porque la idea es ir afinando aún más el análisis que se hace sobre el género y sobre todo situando aún más la estadística en nuestra realidad local, ¿no? Porque muchas veces vemos la realidad, bueno, de capitales o de otros países y queremos hacer un paralelismo, entendemos que nuestra provincia tiene una identidad propia sobre la cual tenemos que trabajar y que van a haber datos que necesitamos elaborarlos en forma local y situada, y en ese sentido también el observatorio puede hacerlo. Queríamos que esta formación se dé antes de que empiecen a solicitarnos desde la oficina de presupuesto el proyecto de presupuesto para el año 2026. Entonces, bueno, estos datos nos van a servir para poder hacer un presupuesto con una mirada mucho más situada en lo que tiene que ver con la perspectiva de género, y también para que podamos conocer el ajuste que se va a hacer sobre el formulario según este año, que lo van a presentar el día miércoles, específicamente desde la Oficina Provincial de Presupuesto. Les van a explicar un poco en qué consiste esta actualización. Y la semana que viene, ya específicamente, las expertas de ELA van a hacer como esta presentación mucho más técnica en relación al presupuesto y cómo se debe transversalizar la perspectiva de género en su elaboración y en todas las fases de la elaboración del presupuesto. Entonces, Bueno, ¿tienen algún comentario o alguien quiere levantar la mano para hablar? Bueno, esto que decía Natalia, de las brechas de género, ¿no? Que es algo que tratamos de prestarle mucha atención a través de las estadísticas, de ejemplos claros. Esto lo va a resonar cuando la semana que viene, como dice Natalia, ya se hable específicamente de presupuesto, porque en el formulario que todos tenemos que enviar, todos los organismos autónomos, autárquicos, inclusive los organismos del Estado, de cada ministerio, tiene que elaborar su presupuesto, y una de las cosas que tenemos que identificar justamente es
las brechas de desigualdad que tenemos todavía en nuestro ámbito de trabajo, dentro de nuestra política destinataria, ¿no? Dentro del público destinatario de la política. Es muy importante que estos conceptos de brechas se manejen muy bien, ¿sí? Y que se puedan aplicar de forma correcta después en los formularios, porque este año va a haber un cambio en el formulario que tiene que ver justamente con esta temática del presupuesto con perspectiva de género. Bueno, ahí Victoria nos agradece, gracias por las palabras. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Victoria. Sí, y entendemos que también hay sectores por ahí que, como decíamos al principio, entendemos que el tema género, igualdad de oportunidades, diversidades, no son temas que nos interesen o nos impacten especialmente, entonces, o como nos pasa a quienes estamos más formados y formadas en cuestiones más sociales, también nos cuesta entender el mundo de los números, de las estadísticas. Entonces, es momento de empezar a unir fuerzas para poder lograr también una sociedad más igualitaria. Y en este sentido, la mirada, estos anteojos violetas que le llamamos muchas veces, que nos permiten hacer este análisis diferencial de la situación de mujeres y varones en nuestra sociedad, nos va a permitir acercarnos de a poquito a estadísticas más iguales, más equitativas entre los géneros, que es lo que buscamos, creo que todas las personas, independientemente del lugar en el que nos encontremos. Bueno, decirles que muchas gracias por haber participado, por haberse sumado a esta instancia de formación. Decirles y reiterarles, este encuentro está siendo grabado, ¿sí? Lo vamos a subir en nuestras redes sociales. Tenemos una cuenta de YouTube del Observatorio de Violencia, así que ahí cuando termine esta instancia la vamos a subir por si alguien tiene alguna cuestión que quiera repasar o revisar o mirar de vuelta en los gráficos o en los PowerPoint, también lo van a poder encontrar ahí en esta grabación, ¿sí? Y decirles también que este miércoles, que es el miércoles 20, a esta misma hora, bueno, a las 10 de la mañana, nos vamos a encontrar de vuelta con este mismo link. Fíjense que el mismo link va a funcionar para todos los encuentros y también para reiterarles que no hay otro link, es el mismo link que va a funcionar siempre. Nos vamos a encontrar para seguir hablando en este segundo encuentro de cuestiones vinculadas ya a las políticas públicas con perspectiva de género. Sí que es algo importante seguir abordando quizás las violencias, nos va a quedar abordar un poco más específicamente las violencias por motivos de género y después vamos a hablar de políticas públicas. ¿Sí? Ahí preguntan cómo se puede acceder a las clases grabadas. Bueno, esto va a ser subido seguramente hoy, ya en el transcurso de la mañana o la tarde. Este encuentro que estamos ahora transcurriendo va a ser subido en YouTube, en nuestra cuenta de YouTube. El observatorio tiene una cuenta de YouTube, ¿sí? Y todas las clases también van a ser grabadas y subidas automáticamente. Bueno, Bueno, muchas gracias, ¿no? muchas Por haber gracias a todos. participado. Nos encontramos. Chao, chao. Adiós.